Por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Bienvenidos sean todos. Gracias por sintonizarnos a esta hora y conectarse a través de las redes sociales. En este momento comenzamos el programa Por las Buenas Siempre, un programa del proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín, que actualmente se encuentra en la Semana del Buen Trato, donde tenemos como objetivo aportarle a las familias, instituciones y a todos los vinculados al trabajo por los niños, niñas y adolescentes herramientas y aprendizajes desde un diálogo enriquecedor para generar cada vez entornos más seguros para ellos. Me presento, mi nombre es Laura Monsalve Giraldo, soy psicóloga, hago parte del proyecto Buen Trato, específicamente en la RAPNA, que es la Red Arquidiocesana de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Qué gusto poder acompañarlos un programa más y hoy que es, digamos, como tan especial. Quiero que entonces presentemos a la mesa de trabajo y nos cuenten su nombre, su profesión. Comencemos por mi compañero Santiago, que me va a acompañar también el día de hoy en la parte de la moderación. Santiago, bienvenido. Lauris, muchas gracias. Bueno, yo soy Santiago Bedoya, ya los he acompañado en algunos programas, afortunadamente. Encantado de poderlos acompañar en este también tan especial, que tenemos unos grandes invitados que nos apoyan con información muy valiosa para esta semana de Buen Trato que estamos llevando a cabo. Yo soy psicólogo de profesión, también acompaño el proyecto Buen Trato desde el componente de la RAPNA, y bueno, estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora presentemos a Alina. Ella nos acompaña también en el proyecto desde la parte formativa, obviamente desde la parte jurídica. Alina, bienvenida. Muchas gracias, Laura, a ti, a Santiago y a todo el proyecto Buen Trato por la invitación que me hacen el día de hoy en el marco pues de la Semana del Buen Trato, más y resignificando todo el tema de la historia de la infancia y la adolescencia. Bueno, como ya lo dije, Alina Arteaga, abogada, especialista en Derecho de Familia y acompañando pues actualmente, como tú lo dijiste, Laura, en la parte formativa del proyecto Buen Trato a diferentes líderes, lideresas que hacen parte pues, de este programa tan especial. Muchísimas gracias, Alina. Y ahora tenemos un invitado muy especial, es su primera vez en nuestro programa, es el intendente Jaime. Bienvenido a este programa, cuéntanos un poquito sobre ti. Para todos, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en este espectacular programa. El día de hoy, pues, acompañándolos desde nuestra institución, la Policía Nacional. Soy intendente, soy abogado, estoy realizando una maestría también en Primera Infancia, Educación y Desarrollo, orientador infanto-juvenil, cantante, y el día de hoy, pues, también uniéndome a este bonito programa desde nuestra institución, la Policía Nacional. Trabajo en el grupo de protección a la infancia y adolescencia, y dentro del grupo me encargo de una linda labor que es el programa Abre tus Ojos, desde la parte de prevención y orientado en la primera infancia. Qué bonito, muchísimas gracias. Bueno, y por último, nos acompaña Carolina, siempre nos acompaña en cada programa y hace esto también posible. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Lauris. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Carolina Colorado, soy la comunicadora del proyecto Buen Trato. Me gusta mucho tenerlos con nosotros aquí en nuestra Semana del Buen Trato 2021, que cuenta con el lema Resignificando la Historia de la Infancia. Esta es una semana que realizamos cada año con grandes actividades para todos ustedes, como congresos, formaciones, concursos, muestras artísticas y bueno, muchas cosas más. Entonces, antes que nada, de comenzar con este programa y con nuestros grandes invitados, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como @buentratonna. Estamos presentes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y además este año también abrimos LinkedIn. Les recuerdo nuestro sitio web www.equipobuentratonna.org,
Y bueno, finalmente estaremos compartiendo este programa en nuestra página de Facebook, donde esperamos todos sus comentarios, sugerencias y demás dudas que surjan de este programa. Entonces, nada, pues le doy paso a mi compañero Santiago para que comencemos con el tema de hoy, que es rutas de atención. Muchas gracias, Carito. No, podemos iniciar entonces, ¿qué tal? Escuchando las respuestas aquí en Por las Buenas Siempre sobre lo que opinan las personas en las calles. Vamos a escuchar a partir de la pregunta, ¿conoces las rutas de atención en caso de maltrato o abuso infantil? Escuchémoslos entonces. Bueno, yo conozco que existen diferentes lugares donde atienden a las personas que quieren llevar alguna denuncia. Por mi parte, conozco el 141 del ICBF y el código fucsia, que no entiendo muy bien cómo opera, pero estas son las que conozco. La ruta de atención para el maltrato infantil, según tengo estadísticas, es el numeral 141, que se llama atención al maltrato infantil o abuso sexual de menores. No conozco ninguna ruta y quiero conocerla. Son tres rutas. Una está en las comisarías de familia. La otra es la Arquidiócesis de Medellín, que está trabajando con la infancia. Y la otra son las alcaldías también. Se pueden denunciar el maltrato infantil. No conozco. No. Bueno, aquí por lo que escuchamos, las personas no conocen mucho de las rutas de atención, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos que es importante denunciar, pero no sabemos cuál es la ruta, el camino que debemos tomar. Entonces sería muy rico que los invitados de hoy nos cuenten qué opinan de estas respuestas, si hay algunas imprecisiones de las rutas de atención y qué es lo que han escuchado que la gente cree, para pues poder aclararle a todos los que nos escuchan cuáles son realmente las rutas de atención. Entonces le doy paso a la abogada Lina para que nos cuente. Gracias, Carolina. Bueno, como tú lo dices, había pues varias personas que manifestaron pues desconocer las rutas y eso es a veces es lógico que pase precisamente cuando no están muy involucrados como con la información, solamente entramos a conocer y es un poco cuando algo pasa, ¿cierto? Y está dentro de nuestro contexto y es allí pues donde empezamos a conocerlas. Pero lastimosamente no todos han tenido pues como esa información. También decía una de las participantes que una de las rutas de atención era a través de la Arquidiócesis de Medellín, pues digamos que no es una ruta que está establecida de manera legal. Si bien ustedes pueden conocer a través de las actividades que desarrollan, pues ustedes mismos tendrán, de acuerdo pues como a las disposiciones que se establezcan de la misma arquidiócesis, la oportunidad de informar o de hacer conocer a esas otras autoridades que sí son competentes precisamente para adelantar estas rutas de atención. También lo decía otro de los participantes que conocía la ruta de acuerdo pues como a las comisarías de familia y el código fucsia, pero que sin embargo lo había oído, pero que no sabía de qué se trataba. Entonces, en la medida en que podamos resolverlo dentro del programa, pues vamos a aclarar qué es código fucsia. Muchas gracias, Alina. Bueno, intendente, cuéntenos qué opina de estas respuestas de las personas. La gente suele llegar a usted con mucho desconocimiento, ¿cierto? ¿Qué otros mitos pueden haber ahí de rutas que realmente no son las rutas que debemos seguir? Entonces, lo escuchamos. Esta respuesta pues de la comunidad realmente para nosotros es un día a día. Siempre tratamos de orientar al ciudadano sobre las rutas que existen para esa garantía y protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Realmente hay mucho desconocimiento de las rutas porque pues realmente las personas muchas veces no se informan de la manera adecuada o escuchan información que es errada sobre el tema.
Pero en ese programa, pues yo quisiera decirles, bueno, en tema de maltrato infantil como de abuso sexual, hay una prioridad que se debe atender, y es que el niño debe tener una atención inmediata en salud. Una atención inmediata en salud, debe ser revisado para velar que realmente su integridad física, emocional, psicológica se encuentre bien. También de igual forma es vital que se dé a conocer a las autoridades competentes para el restablecimiento de derechos. Pues esto lo puede hacer la misma institución médica que se encarga de notificar. Por ejemplo, en el caso de nosotros como Policía de Infancia y Adolescencia, pues hacemos la verificación del caso cuando somos llamados por esta ruta de atención en salud. Sin embargo, hay personas que acuden a otros. Hay personas que acuden a comisaría de familia porque sabemos que es el ente desde la ley 575 del 2000, pues como competente para estos casos de violencia intrafamiliar. También porque así lo ha establecido la ley 1257 del 2008 de violencia de género. Sin embargo, es necesario que conozcan que entidades como el ICBF y la Comisaría de Familia, ambas en competencia subsidiaria e incluso incluida la inspección de policía, pueden atender o recepcionar estos casos de violencia intrafamiliar, que la Policía Nacional también debe recepcionar y activar la ruta de atención, hacer ese traslado para protección, hacer ese traslado para restablecimiento de derechos, si es del caso en un centro médico o ante la autoridad competente para el restablecimiento, como lo decía Comisaría ICBF. De igual forma también hay unas líneas establecidas. Interesante que conocen la línea 141, es una línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se está trabajando también porque es una línea que recepciona, que genera un número erradicado, que se le puede hacer seguimiento a esa atención. Está la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, donde también se pueden recepcionar este tipo de denuncias. Tenemos la línea 106 aquí en la Metropolitana del Valle de Aburrá, también para estos casos de agresiones sexuales y estas agresiones o maltrato. Contamos también con la línea 155 Mujer, que es una línea también para atender estos casos de violencia de género. Realmente, y la línea 123, que también es una forma de activación de la ruta. Entonces, realmente hay muchas formas de hacerlo. La comunidad tiene un amplio programa. Es muy bueno también que se lo pregunten si tienen alguna duda, alguna inquietud a cualquier uniformado que debe estar en la capacidad de orientar a ese ciudadano para activación de las rutas. Intendente, muchas gracias. Aquí nos estuviste contando un poquito, pues, qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Qué bueno que las personas también, pues, como que se interesen por preguntarle a la Policía Nacional, no solamente las rutas que ustedes conocen ahí. Qué bueno que piensen en la arquidiócesis de Medellín también, pero realmente debemos seguir como un proceso. Entonces, bueno, a mí me gustaría iniciar un poco como introducir esta voz de la experiencia de las rutas de atención y hablar que pues en el proyecto siempre decimos, bueno, la ruta soy yo, hablamos de las rutas de atención y a veces se nos presentan situaciones muy complejas a nivel familiar, en nuestra comunidad, con nuestros amigos, casos de mucha violencia donde está en riesgo la vida de una persona, ¿cierto? Muchas veces decimos, bueno, no, tenemos que hacer algo, así sea, pues así sea peligroso, así tengamos miedo, no podemos permitir que este maltrato siga con nuestros niños, niñas y adolescentes, incluso también con los adultos. Pero bueno, por fortuna existen caminos, existe una organización que podemos tener, unos planes paso a paso, donde cualquier persona que se encuentre con uno de estos casos, pues pueda hacer uso de estas rutas. Entonces me gustaría comenzar. Yo sé que ya el intendente nos dio como un abrebocas de las rutas, pero me gustaría comenzar preguntándole a Lina qué son estas rutas, ¿cierto? ¿Qué significa también una ruta de atención y qué tipos de rutas de atención pueden haber para que entonces cada uno sepa hacia dónde dirigirse? Entonces, adelante, Alina.
Bueno, Caro, como tú preguntas, y precisamente cuando hablamos de rutas y de rutas de atención, es precisamente ese conjunto de acciones coordinadas por parte de diferentes instituciones, precisamente para garantizar esos derechos de las personas que han sufrido algún tipo de amenaza o vulneración. ¿Cómo se entran a materializar? Precisamente a través de todas estas instituciones de manera efectiva para poder entonces entrar a restablecer esos derechos vulnerados o amenazados. Es muy importante cuando hablamos de esas rutas saber de qué manera son amenazados o vulnerados los derechos, porque nosotros todo el tiempo hemos escuchado, es que le vulneraron los derechos, pero ¿qué se entiende precisamente por amenaza o por vulneración de los derechos? Entonces, cuando hablamos de amenaza y que puede dar lugar a activar las rutas de atención, es esa situación de inminente peligro o de riesgo en el que pueda encontrarse, en este caso dirigido al tema de niños, niñas y adolescentes, esta población. Entonces, toda situación inminente de peligro o de riesgo que pueda entonces sufrirse en ejercicio de los derechos de los niños. Y respecto de la vulneración, es decir, que ya el daño existió, que ya hubo una lesión o de alguna manera un perjuicio que le impide el ejercicio completo de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Existen varias rutas en Colombia y en especial pues vamos a ir puntualizando frente a ellas. Hay una ruta de salud dependiendo de la situación frente a la cual nos encontremos. Si es un caso de abuso sexual, inclusive el intendente ahorita hacía mención de qué es lo que se debe realizar en esta ruta de atención de salud. También tenemos una ruta de atención de protección y una ruta de justicia. En cada una de ellas, entonces, están inmersas y pueden ser transversales unas de las otras. Si llega por alguna de ellas, ya sea por la de protección, pues se tendrá que activar la de salud. Si llega por la de salud, pues se tendrá que activar la de protección y también ambas están en la obligación de activar la ruta de justicia. Muy bien, a mí me surge a partir de esto que nos decía Salina, como pregunta para el intendente, ya que son los que en primera instancia, los que de primera mano les toca de alguna manera recibir este tipo de situaciones. Yo sé que ahorita nos estuviste como hablando un poco acerca de eso, intendente, pero me gustaría como profundizar un poquito más en el asunto, y es ustedes como profesionales de la policía, cuando reciben un caso de abuso de maltrato infantil, usted, pues, ¿qué hace normalmente en este tipo de situaciones? ¿Cómo inicia todo este proceso? Nosotros de diversas formas podemos recepcionar un caso. Nos puede llegar por vía telefónica en el 123, también a las líneas de atención de la estación de policía Candelaria, donde está la oficina de infancia y adolescencia. Puede acercarse un ciudadano a orientarnos para hacer la verificación. En todos los casos es esencial llegar al lugar donde la persona manifiesta que ocurrieron los hechos, verificar, es el primer paso que nosotros realizamos, hacer la verificación. Puede ser el cuadrante o puede ser policía de infancia y adolescencia. La competencia nos la asigna la ley 1098 desde el artículo 88, dice que la misión de la policía es como miembro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar es garantizar también los derechos de la niñez y tendrá un cuerpo especializado que es infancia y adolescencia. Nosotros también servimos como asesores de los compañeros en el caso de que alguno pueda llegar a desconocer claramente el proceso. Ellos inmediatamente se comunican con nosotros para recibir la asesoría. Cuando detectamos que evidentemente existe el maltrato o que hay señas de que esté sucediendo, nosotros lo que realizamos es la activación de la ruta, haciendo el traslado primero ante el sistema de salud para descartar cualquier posibilidad de daño, de lesión, de afectación, vulneración a sus derechos. Y ya luego la entidad de salud, ya cuando nos recepciona, nos pide
bien sea que realicemos nosotros el traslado ante la entidad de protección, como le decía la doctora Lina, que es la que se encarga del restablecimiento de derechos, bien sea comisaría o bienestar familiar. Como yo les decía, cuando les hablaba del tema de competencia subsidiaria, en muchos lugares aún del territorio nacional existe, existe, por ejemplo, que esté la comisaría de familia, pero que no esté el ICBF, o viceversa. O en el caso de que alguna de estas dos entidades no se encuentren para ese requerimiento, pues lo puede hacer la inspección de policía. Entonces, realmente estas entidades, después de verificar el caso, se hace el traslado también por parte de esos familiares que hayan interpuesto la denuncia o quien haya informado, o el mismo ente de salud debe remitir ese diagnóstico médico, esa historia clínica ante esas entidades, si se generó también una incapacidad, si se generaron secuelas. Esto también se remite a Fiscalía. Recordemos que aquí, por ejemplo, en la Metropolitana contamos con el CAIBAS, que también atiende estos casos de violencia sexual, estas agresiones sexuales, y contamos con el CABIF, que es también de la Fiscalía para los casos de violencia intrafamiliar. De igual forma, también se debe hacer remisión ante el Instituto de Medicina Legal, licencias forenses, que ellos también son quienes dictaminan realmente si existen secuelas, esa incapacidad y el daño que se haya generado a raíz de esa vulneración, de ese maltrato, de esa violencia en contra del niño, niña o adolescente. Nosotros debemos estar realmente en ese acompañamiento constante como policías. La misma ley en el artículo 89, la ley 1098 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, nos dice que nosotros debemos prestar los medios logísticos para el traslado de los niños y niñas y adolescentes ante estas autoridades. Entonces, si así lo requiere el ente de salud, si así lo requiere la comisaría, si lo requiere el ICBF, nosotros debemos prestar esos medios para esos desplazamientos y ese acompañamiento para esa protección de nuestros niños y niñas. Muchas gracias, intendente, por esa respuesta tan amplia. Es muy interesante comenzar a conocer también este trabajo de primera mano que tiene la policía en este tipo de casos, en este tipo de situaciones, ya que son los primeros que reciben y los primeros que deben atender de alguna manera este tipo de situaciones. Me gustaría presentarles a un gran profesional que estuvo también acompañándonos en el proyecto Buen Trato. Él por esta vez no nos pudo acompañar en vivo, sin embargo, nos pudo dejar también su respuesta y cómo ellos como profesionales, él trabaja para un operador del ICBF, para PAN, se llama Harold Bedoya, trabajó para el proyecto Buen Trato y nos estuvo acompañando también en estos temas de infancia y adolescencia. Él ahora se encuentra pues en un operador del ICBF que se encarga precisamente de recibir todo este tipo de situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Entonces, se los quiero presentar. Vamos a escuchar entonces también él como profesional de la psicología, cómo recibe este tipo de situaciones, qué hacen ellos o cuál es el proceso que se lleva a cabo desde su rol. Bien, bueno, la pregunta es, Harold, ¿cómo tú, desde tu rol como profesional, recibes un caso de abuso o de maltrato infantil y cuál sería pues como el proceso que se lleva a cabo? Bueno, cuando yo recibo un caso de abuso sexual o de maltrato infantil, lo primero que debo hacer es realizar una debida escucha, porque mi profesión es psicólogo. Entonces, hacer una contención a esa situación que la persona está narrando, que el niño o la niña está narrando. Pero hay que identificar también cuál es la medida pertinente según la edad que tenga la persona. Entonces, muy pequeños en consulta, que ellos de pronto no van a tener la posibilidad de encaminar una denuncia legal, entonces mi deber en ese momento como profesional es realizar esa denuncia de manera legal, ¿cierto? Esa denuncia, ¿a dónde se realiza? Se realiza al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, hay como
como unas disposiciones allí, unas áreas que están precisamente para hacer la recepción de todas aquellas denuncias por sospecha, por presunción o por casos en efecto que ya se hayan constatado en los que los menores de edad han sido abusados sexualmente o maltratados. Sin embargo, si no es un niño o una niña quien está en ese momento en la consulta, sino que es un adolescente o es una persona mayor, entonces el abordaje es distinto, porque ya lo que yo hago es encaminar a la persona a que sea ella misma la que realice la denuncia de manera legal, ¿cierto? Entonces el tratamiento es distinto. Cuando estamos con niños y con niñas, tenemos que hacerlo porque entonces ellos no están en la capacidad en ese momento de realizar ese tipo de gestiones y de trámites. Pero si la persona ya tiene un discurso, un lenguaje, se ubica un poco como en el momento de las instituciones, cómo realizar la denuncia y además hacer el apoyo emocional para que la haga, ¿cierto? Porque realizar una denuncia de estos casos es absolutamente difícil para las personas que lo están padeciendo. Bien, bueno, yo tengo otra preguntita. ¿Cuáles son las situaciones, digamos, que ameritan o en qué situación se deben activar, se debe activar una ruta de atención? Listo, las rutas de atención se activan ante una situación de vulneración de derechos, cualquiera de las vulneraciones de derechos que conocemos. El abuso sexual y el maltrato son vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, cualquiera de las formas de maltrato o de violencias sexuales ameritan una activación de rutas. Entonces, en ese sentido, si por ejemplo hay un caso que nosotros conozcamos en donde sospechemos que un niño o una niña que hemos visto o que vemos constantemente está sufriendo algún tipo de maltrato, entonces es una situación que amerita que activemos una ruta. Si vemos, por ejemplo, que alguien de nuestra familia, especialmente menores de edad, están teniendo comportamientos sexualizados, es otra situación que amerita activar ruta de atención. Si vemos que hay una situación con algún familiar o con alguna persona conocida, especialmente niños, niñas y adolescentes, en donde el niño o la niña esté retraído, esté aparte de la interacción social e inclusive haya estado haciéndose daño a él mismo o a ella misma, es una situación que amerita activar una ruta de atención. Hay rutas de atención no solamente para el abuso sexual, sino también para la ideación suicida, sino también para los problemas o los tratamientos psiquiátricos. Entonces hay que identificar muy bien cuál es el tipo de situación que se está presentando para saber específicamente qué ruta podemos nosotros activar. En este momento, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos consta de que se hace una verificación de los derechos del niño o de la niña. Inmediatamente que se realiza una denuncia de algún tipo, entonces el bienestar familiar asigna un defensor de familia al niño o a la niña y se realiza también una verificación de derechos. Si no es el defensor quien está asignado, entonces puede hacerlo un comisario o comisaria de familia y también puede hacerlo un juez de familia. Entonces, cuando se hace la verificación de derechos, lo que se hace es mirar cuáles derechos están siendo vulnerados del niño, niña o adolescente, ¿cierto? Sabemos que hay toda una carta de derechos fundamentales que tenemos todos y además unos derechos fundamentales que tienen los niños, niñas y adolescentes. Cuando se hace esa verificación de derechos, entonces inmediatamente se procede a asignar la medida que más corresponda con el caso del niño o de la niña. Entonces, esta puede ser una medida de acogimiento o puede ser una medida de institución. Cuando estamos hablando de una medida de acogimiento, es que el niño o la niña entonces va a tener la posibilidad de estar en un medio familiar muy parecido, digamos, al que se esperaría que el niño obtenga, ¿cierto? Entonces, hablamos de un hogar sustituto, hablamos de un hogar de paso en ese momento, que esa medida dura 8 días, hablamos de otro tipo de hogares que a veces no son de tiempo completo, sino de tiempo parcial. Entonces hay varias modalidades de acogimiento en donde el niño va a ser retirado de su familia de origen por un tiempo y se va a integrar en otra familia, que bien puede ser sustituta o algunas personas que estén a cargo de su cuidado. Y cuando es una medida de institucionalización, entonces el niño va a estar en una institución especializada para el abordaje de sus problemáticas. A veces llegamos
con unos niños que tienen una sintomatología muy fuerte, producto del maltrato o de los abusos sexuales que han sufrido. Entonces, el abordaje con ellos es difícil, ¿cierto? Son niños que a veces tienen una sintomatología y unos comportamientos de difícil manejo que deben ser atendidos en una institución con profesionales tiempo completo que estén a cargo de supervisar qué pasa con estos niños, niñas y adolescentes. Cuando ellos están allí, en alguna de las dos medidas, en alguna de las dos modalidades, entonces allí se hace el restablecimiento de derechos, que básicamente es devolverle al niño o a la niña absolutamente todo lo que ha perdido, lo que se le ha vulnerado. Esto se hace entonces, por ejemplo, a través de la educación, esto se hace, por ejemplo, a través de la psicoterapia, a través de la atención especializada por diferentes profesionales que han estado estudiando por mucho tiempo cómo atender estas realidades. Entonces, cuando tenemos casos, por ejemplo, de abuso sexual, inmediatamente entra el ingresar a los niños o a las niñas en instituciones de atención psicológica especializada en abuso sexual o en maltrato infantil, ¿cierto? Esta medida, entonces, la define el defensor de familia, el comisario o el juez, y se prolonga según el tiempo que ellos indiquen, a la par que se va trabajando con la familia de origen de donde salió el niño, precisamente para superar todas aquellas cuestiones que motivaron el ingreso del niño a protección. Bueno, ahora, ¿cuáles, digamos, son las situaciones en las que se deben activar rutas? Porque las personas a veces pueden estar confundidas con respecto a esas temáticas, no se sabe muy bien cuándo es una violencia sexual, hay confusión con respecto a eso, entonces me gustaría mencionar cuáles son las violencias sexuales que con más frecuencia se están presentando en nuestra cultura. Entonces recordemos que está primeramente el acoso, que es una de las violencias sexuales que más tenemos naturalizadas. Y el acoso se da cuando, por ejemplo, hacemos comentarios, burlas, cuando estamos haciendo también una persecución de la otra persona, cuando estamos haciendo un llamamiento constante o una sexualización constante de la otra persona. Entonces, esos son acosos sexuales, cuando por ejemplo se dicen los piropos, se dicen los comentarios obscenos, indecentes. Normalmente las mujeres sufren mucho de este tipo de violencia en nuestra sociedad porque precisamente está absolutamente naturalizado, ¿cierto? Que se objetivice, que se vuelva como un objeto el cuerpo de las otras y de los otros. Ese es el acoso sexual. También tenemos el abuso sexual, que el abuso sexual tiene la característica de que es sistemático, de que va dándose subsecuentemente en el tiempo. Y resulta que el abuso sexual además está mediado por como por una asincronía de poderes, ¿cierto? Estamos hablando de que en el abuso sexual, o igual en cualquier forma de violencia, pero en el abuso sexual se nota muy fuertemente la situación del abuso de poder también. Entonces es una persona que tiene poder sobre otra persona, usualmente por la edad, ¿cierto? Cuando los adultos vulneran a los niños y niñas, entonces hay un abuso de poderes ahí, una asincronía de poderes. Entonces se da usualmente en medios que son muy cercanos al niño o a la niña, entornos muy cercanos como la familia, como la escuela, como los vecinos, como personas que tienen contacto con ellos de manera frecuente. Y se da precisamente en esos escenarios porque las personas van teniendo ¿cómo decirlo? Como mucho tiempo con los niños y con las niñas, comparten muchos momentos con ellos, entonces se va generando la situación de abuso que además tiene unos pasos en los cuales se da, no se da de un día para otro, ¿cierto? También tenemos la cuestión del asalto sexual, que el asalto sexual es cuando hay uso de la violencia para obtener la condición de deseo del cuerpo de otra persona. Entonces, un asalto sexual es cuando una persona sale de su casa, por ejemplo, va caminando, la raptan y la agreden sexualmente, en contra de su voluntad, desde luego, y utilizando la fuerza de por medio. Eso es un asalto sexual. Y también está lo que es la explotación sexual. La explotación sexual es cuando el cuerpo de una persona o de un niño, una niña, es utilizado como mercancía para generar un beneficio económico, un beneficio material. Entonces se utiliza el cuerpo de la niña o del niño para venderlo prácticamente a otras personas que tienen serios problemas psicológicos y que compran el cuerpo de los niños
y entonces los empiezan, digamos, a explotar de esa manera. Desde luego que es una situación absolutamente aberrante y muy delicada. Cualquiera de estas formas de violencia ameritan una activación de ruta, pero entonces les voy a explicar algo que es muy importante que todas las personas conozcan. Si, por ejemplo, tú sospechas que un niño o una niña que está dentro de tu casa, que es conocido tuyo, que tienes cierta cercanía o que por ser familiar, pues tú haces parte de la vida de este niño o de esta niña, entonces hay que activar la ruta de salud inmediatamente cuando sospechamos que de pronto este niño o esta niña ha sufrido una violencia sexual. Cuando el niño o la niña llegó del colegio comportándose absolutamente raro, cuando el niño o la niña perdió, por ejemplo, la capacidad de controlar esfínteres cuando ya la había ganado, cuando el niño o la niña empieza a tener unos rasgos comportamentales que no son típicos de él o de ella, inmediatamente debemos activar la ruta de salud. ¿Qué significa activar la ruta de salud? Ir con el niño o con la niña al hospital, a urgencias, a decir que por favor activen el protocolo de violencia sexual. Cuando en el hospital activan el protocolo de violencia sexual, le van a hacer absolutamente todos los exámenes y además ellos mismos van a activar la ruta jurídica para que este caso entonces pase a manos de los entes competentes que investigan y que además dan el tratamiento para el restablecimiento de derechos del niño o de la niña. Cuando no, es decir, cuando nosotros simplemente sospechamos del niño o de la niña que no conocemos realmente, que no sabemos, pues no estamos inmersos en la vida de este sujeto, entonces nosotros podemos realizar una denuncia anónima en el 141 del bienestar familiar. Acercarnos también a la comisaría de familia más cercana que tengamos en nuestro barrio. Acercarnos al centro zonal que haya en nuestro barrio. Si, por ejemplo, ese niño o esa niña es indígena, hay autoridades indígenas tradicionales a las que podemos acudir también. Y si no podemos a ninguna de esas, entonces simple y llanamente llamamos a la inspección de policía. Entonces, 141, que es el bienestar familiar, ahí reciben denuncias sobre cualquier tipo de maltrato y abuso sexual. También el 123 de la policía. También las inspecciones de policía, los centros zonales de bienestar familiar, comisarías de familia. Súper importante eso, porque a veces las personas se quedan sin saber cómo a dónde llamar, qué hacer, y piensan que de pronto se tienen que involucrar mucho si dan una denuncia. No, la denuncia se puede realizar de manera anónima. La denuncia se puede hacer en cualquiera de esos números que acabo de otorgar y ellos se van a encargar de ir directamente donde el niño o donde la niña a realizar las respectivas acciones que tengan cabida. Y posterior a eso, entonces el niño o la niña recibirá el restablecimiento de derechos que tenga lugar también. Bueno, estas fueron las palabras de nuestra área psicosocial. Fue el psicólogo Harold Bedoya. Me gustaría mucho preguntarle a Lina cómo puede ella complementar desde el componente jurídico y la parte que ella conoce esta información que nos acaba de brindar Harold, para que podamos continuar con el resto de preguntas del programa. Bueno, Harold lo dice, dentro de esa ruta que se activa, él está particularizando, por ejemplo, en la ruta de protección, y es precisamente cuando llega ante las autoridades competentes, en este caso comisarías de familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de los defensores de familia. Hay que hacer una claridad, y es que los jueces, en este caso de familia, conocen de medidas de protección solamente cuando las autoridades, en este caso administrativas, comisaría y defensorías de familia, pierden competencia dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Una vez se hace la verificación y garantía de los derechos de los niños por parte de los profesionales de equipo interdisciplinario que conforman estas dos autoridades, se debe pasar un informe detallado en el cual den cuenta de esa amenaza o vulneración de los derechos para que ese defensor de familia, que es un abogado idóneo especializado, o el comisario de familia, dicte las medidas de protección. Otro asunto, y es bien importante tenerlo en cuenta, y es que cuando se dan las medidas de restablecimiento de derechos de los niños, niñas o adolescentes que han resultado vulnerados en sus derechos, hay que mirar si la violencia, por ejemplo, sexual, o si el maltrato infantil que sufrió el niño o la niña es en el contexto de la violencia familiar.
¿Por qué? Porque son diferentes maneras de actuar por parte de las autoridades. Harold mencionaba frente a una medida de protección de ubicación en un lugar es diferente al de su familia. Sin embargo, es importante mencionar que cuando el agresor es de su familia, se trata de ubicar en otro medio familiar, tratando de no perjudicar el tema del arraigo de los niños, ¿sí? Con su familia. Si definitivamente nadie de su entorno familiar, porque eso se hace en la verificación de los derechos, verificar ese entorno familiar y social, si no hay nadie idóneo, pues ahí sí se busca un hogar de paso que es provisional, 8 días hábiles, por tardar, y de no encontrarse durante ese tiempo esa familia, pues entonces se acude al hogar sustituto, que es una medida que dura más aproximadamente 6 meses. Hay que decir que el proceso de investigación de restablecimiento de derechos para cualquiera de estos casos, la decisión la debe tomar el comisario o el defensor de familia en un tiempo máximo de 6 meses. Es decir, que a los 6 meses se debe declarar la vulneración o no de los derechos de los niños. Y ya por tiempos, pues desde la parte legal, lo que nos establece la ley 1098, con modificación que se hizo posterior de la 1878, se amplían los tiempos de seguimiento de 6 hasta 12 meses. Entonces, es importante que desde esa parte psicosocial que hacen esa primera parte de intervención de garantía de derechos, posteriormente en acompañamiento con el defensor y el comisario, se toman las medidas y se podrán inclusive estar revisando todo el tiempo en pro del bienestar de los niños y las niñas. Bien, ya a partir de esto, lo que nos decía entonces el intendente, me hizo una pregunta que ya va más dirigida como a Lina, ¿cierto? Y es, ¿cuáles son las rutas de atención para casos específicos, por ejemplo, de abuso o para casos específicos de maltrato? Gracias, Santiago. Bueno, las rutas específicas para caso de maltrato, si hay un maltrato físico, recibe la autoridad. Muchas personas llegan directamente ante la autoridad de protección, es decir, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ante la comisaría de familia. Cuando el maltrato lo comete un miembro de la familia, la ruta es ante la comisaría de familia. La comisaría de familia, y como lo dijo el intendente en algún momento, debe remitir al niño o al adolescente a medicina legal para que haga las valoraciones. Si también es de pronto algún tipo de lesión física, también tendrá que intervenirse por la parte de salud. El comisario de familia o el defensor de familia pues recibirá entonces el reporte que haga medicina legal, la valoración médico-legal, y con base en ella entonces también determinará la atención que se siga en materia de protección. Sin embargo, para ir terminando con el tema de la ruta en salud con referencia a los delitos sexuales, y ahorita lo mencionaban de manera amplia y aquí lo voy a puntualizar. Entendiéndose la violencia sexual, cualquiera de las que mencionó Harold ahorita, cuando se da la situación dentro de las 72 horas, es muy importante que los centros de salud públicos o privados hagan una atención urgente, prioritaria y gratuita. ¿Por qué se habla de 72 horas de haberse ocurrido el hecho y tratar de hacer esa atención en salud por violencia sexual? Porque se hacen unos primeros auxilios físicos y mentales, se da una valoración y pruebas diagnósticas del estado de salud inicial de ese niño, niña, adolescente, o también de mujeres o de hombres que han sido víctimas de violencia sexual, pero como estamos puntualizando en nuestros niños, niñas y adolescentes, lo puntualizo acá en él. Que pueda dar cuenta de quién pudo haber sido inclusive el presunto agresor, y eso está dentro de las ropas, dentro de algunos elementos que pueda tener el niño. Hay algo y es demasiado importante, y es que a ellos les hacen una profilaxis. ¿Qué es una profilaxis? Es hacer todas las pruebas y darle todo lo que corresponda a evitar algún tipo de transmisión de enfermedad sexual como el VIH
o cualquiera de esas enfermedades de transmisión sexual, y también darle la anticoncepción de emergencia por un riesgo de embarazo en el caso de las niñas o de las adolescentes que han podido resultar a través del acceso carnal violento o abusivo. Entonces, es muy importante esa activación de ruta de salud por urgencias, y también esa entidad de salud remitirá a Fiscalía General de la Nación, y también deberá remitir a la Autoridad de Protección, que en este caso, como se los mencioné, si el agresor es de la familia, Comisaría de Familia; si el agresor es por fuera de la familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, sí, quería cerrar diciéndole a las personas, muy importante, un tema que nosotros les recalcamos mucho a la comunidad. Por favor, cuando exista, por ejemplo, en el momento en que exista una agresión sexual, si ustedes se dieron cuenta en el momento de los hechos, le pedimos a las personas, por favor, no bañar a la víctima, no quitarle las ropas que tiene puestas. Si hubo, por ejemplo, si sucedió en una cama, bueno, recoger estas sábanas. Todo esto es esencial y sirve como evidencia física o elemento material probatorio para entregarlo a las autoridades competentes para poder... En el proceso sirva esta pues como prueba y que pueda esclarecerse mucho más los hechos. De igual forma también es vital, como les decía ahorita, no indagar a los niños y a las niñas, no preguntarle a los niños y a las niñas, no revictimizarlos. Por favor, dejemos que sean los entes competentes y las personas idóneas en el tema quienes se encarguen de esa indagación, de esas preguntas a los niños y niñas para poder esclarecer los hechos también. Recordemos que toda manifestación que nos haga un niño o niña, así sea en la primera infancia, sobre una situación de vulneración, se eleva a la categoría de denuncia, que la corresponsabilidad que nos establece la ley 1098 en el artículo 10 nos hace a todos competentes de denunciar, tanto a la familia como a la sociedad y a los miembros del Estado. Somos todos quienes debemos denunciar estos hechos. Que es necesario que todas las personas tomen conciencia del cuidado de los niños, que si existe una agresión por parte de un familiar y otro familiar no eleva esta denuncia, se omite entonces por parte de esas personas. Esa denuncia es muy grave, es delicado. Recordemos que nosotros debemos denunciar todos esos hechos de vulneración de la niñez y la adolescencia. Prima su interés superior y prima esa garantía de derechos. Sí, es muy importante lo que nos dices, a modo también de recomendación para todas las personas. Y yo voy a pasar a la recomendación, ¿listo? Ah, dale, listo, mejor. Voy a pasar a la recomendación para que Ali pueda darle como el final, ya que tiene que irse. Entonces vamos llegando al final de este programa, y luego de hablarles a nuestros cuidadores, padres de familia, docentes y toda la comunidad que nos escucha hasta ahora a través de la emisora Minuto de Dios, bueno, les vamos a compartir todas esas recomendaciones, sugerencias, consejos a ustedes que han estado participando con nosotros y regalándonos su valiosa atención. Entonces le pido a Alina que nos dé ese último comentario o mensaje final, y ahí te pido, Alina, si nos puedes decir un poco cuál sería como la forma de denunciar desde tu perspectiva jurídica si tenemos mucho miedo de dar nuestra cara, de dar nuestra voz. ¿Cómo lo podemos hacer de forma anónima? Muy bien, Caro. Bueno, las recomendaciones es recordar que los niños, niñas y adolescentes sus derechos son prevalentes frente a los de cualquier otra persona. Yo sé que muchas personas a veces son temerosas, como tú lo dices, de denunciar, porque si el agresor, por ejemplo, está dentro de la familia, hay situaciones que puede generar desunión, de que la familia se acabe precisamente por las medidas de protección que hayan que entrarse a tomar, y terminan culpando a veces a ese niño o a esa niña de haber contado la situación. Pero entonces, cuando las personas tienen ese temor de denunciar, igual es un deber y una obligación de la familia, de la sociedad y del Estado acudir ante las autoridades competentes. Pero si alguien tiene información verídica
de las situaciones que pudieron haber ocasionado esta vulneración de derechos, lo pueden hacer a través de la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de manera anónima, siempre y cuando tenga los datos correctos de dónde sucedieron los hechos. ¿Quién es el niño? Puede que a veces no se sepa el nombre, pero sí dónde está ubicado, el barrio, el lugar pues que es cercano donde él, quién es el presunto agresor. A veces no se saben los nombres, pero sí donde pudiesen entrarse a identificar, ¿sí? Porque cuando carece la información de la denuncia de algunos elementos, es posible que la archiven, no la tomen en cuenta, porque es muy difícil llegar a concretar como esos datos. Entonces, en la mayoría de los casos, si se cuenta con esa información, pues entonces poderla dar de la manera más certera posible. Lo mismo pasará con la Policía Nacional. A veces para ellos entrar a comprobar es muy difícil si no se logran tener al menos datos importantes, lo mismo que para las autoridades, en este caso de justicia, como es la Fiscalía General de la Nación, es decir, tener datos concretos para poder hacer ese tipo de denuncias anónimas. Muchas gracias, Alina, por tu participación y tu recomendación. Ahora te doy paso a ti, Intendente Jaime, para que nos digas si nos quieres decir un último comentario, una última recomendación o sugerencia a toda la comunidad que nos escucha, que estén informados primero que hay una policía de infancia y adolescencia que tiene un gran valor, que se pueden acercar también a ellos, y bueno, no sé, cualquier otra cosa que creas que es importante agregar. Perdón, vuélvela. Dar estas líneas de atención que se han mencionado en el transcurso de este programa. Recordarles la línea 141 de Bienestar Familiar, que también te permite denunciar de manera anónima. Recordarles la línea 122 de la Fiscalía, que también te permite hacer la denuncia anónima. Recordarle también a las personas que nosotros los policías estamos prestos para este servicio. Nuestra oficina está en la estación de policía Candelaria, en la calle 48, número 5550. Si ustedes requieren alguna atención, alguna asesoría, algún acompañamiento por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, con mucho gusto les vamos a servir. Para nosotros proteger la niñez y la adolescencia es vital, es esencial. No son solo el futuro, son el presente. Desde ya hay que trabajar por ellos, garantizar sus derechos. Como decía la doctora ahorita, prima ese interés superior del niño, prima esa garantía de derechos, prima que nosotros trabajemos todos mancomunadamente por realmente protegerlos, amarlos, por realmente brindarles ese cariño y esa ternura que nos habla la ley de infancia. Y nosotros como institución, como Policía Nacional, estamos obligados a prestar este servicio de acompañamiento de asesoría. Así lo establece la ley y así debe ser. Exíjale a su policía, exíjale a ese policía que lo apoye, que le colabore. Si él no conoce el caso, entonces que lo remita ante nosotros como infancia y adolescencia para poder nosotros brindarle ese servicio de calidad y que usted reciba realmente el apoyo necesario para garantizar con todos esos derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias. Bueno, y después de este programa tan amplio, con tanta información, tan importante que nos brindaron los profesionales, pues vamos llegando ya al final de esta misión. Le agradecemos mucho a todos los que estuvieron con nosotros conectados en @buentrato_NNA, a los invitados por haber participado de este programa. Gracias por aprender con nosotros en esta Semana del Buen Trato 2021. Esperamos que este espacio semanal sea muy valioso en su trabajo por el bienestar de la infancia y la adolescencia. Dios los bendiga y nos vemos pronto en este programa que se llama Por las buenas, siempre. siempre.